Diversidad sexual y de género, una mirada desde la dignidad humana. ¿Sabe usted qué es la población LGBTI? No. No. Sí. Sí. No, ¿qué es eso? LGBTI. Definición de la LGBTI. Las siglas LGBTI hacen referencia a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, que tienen preferencias sexuales o de género diferentes a las estipuladas a partir de la moral. Historia a partir de la Constitución Política Colombiana. La Constitución Política de Colombia, desde el capítulo 4, en los abusos deshonestos, el artículo 323 consideraba como un delito todo acceso carnal homosexual, dándole una pena igual a aquellas personas que cometieran abusos sexuales a menores de 16 años, la cual iba desde 6 meses hasta 2 años. Así se sentenciaba el Código Penal colombiano en 1963 la homosexualidad. Esto cambió en la Constitución de 1991. Con la reforma de la Constitución Política de 1991 nace el artículo 13 y el artículo 16. El artículo 13 menciona que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y que recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades, oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad, opinión política o filosofía. En el artículo 16 menciona que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin ningún tipo de limitación. Esto significa que la sociedad colombiana pasó de estar compuesta de personas heterosexuales consideradas normales y el resto homosexuales considerados como delincuentes, enfermos y abusadores, sin que esto tuviera que mediar una ley que distinguiera o castigara. Este fue el primer paso para permitir que las personas homosexuales dejaran de ser invisibilizadas y segregadas en Colombia. Estos dos artículos no remediaron la carencia de derechos que tenía la población LGBTI, por lo cual estos, por medio de fallos a la Corte Constitucional, buscan igualar los derechos de las personas homosexuales para poder acceder a aspectos como el patrimonio, la pensión y la salud. Es importante resaltar que la participación de la población LGBTI en el proceso de reconocimiento de sus derechos, la lucha por la dignidad humana y el respeto a través de diferentes actividades ha librado batallas importantes y por lo tanto ha ganado terreno que hasta hace poco parecía muy lejano. La Constitución es una herramienta que ampara y protege el derecho de las personas LGBTI y por lo tanto debe ser respetada en todos los momentos de la vida. La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado, reconocido y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. La sola idea de la existencia explicaría y contendría el propio valor del ser humano. Es un fundamento del Estado y la sociedad que se acompaña de la garantía de los derechos en una concepción integral del ser humano. La dignidad se establece como resultado del conocimiento mínimo de derechos y garantías. El conocimiento de la población homosexual o el concepto propio de la noción de gays es una noción cargada de discriminación. El concepto con que se ha venido construyendo la palabra homosexual ahora últimamente ha sido como un concepto de reconocimiento de una categoría dentro de los gustos y costumbres de los ciudadanos, pero se reafirma de manera despectiva como homosexual o gay por la sociedad colombiana. Nosotros hemos venido en la sociedad colombiana por la presión social y los grupos de presión social, en este caso por las organizaciones de defensa de la diversidad sexual, a estos ciudadanos. Ha sido por la lucha jurídica, básicamente en el reconocimiento de derechos, propiamente el reconocimiento de la pareja, que ha sido reconocida parcialmente en temas de seguridad social y en temas de salud, por la vía de la tutela y la reclamación, por ejemplo, en asuntos de pensiones, donde parejas que conviven durante largo tiempo logran reclamar de su compañero permanente la pensión, que antes era una cosa inaceptable.
pero aún hoy no se acepta esa familia. El concepto de familia es estrecho y se relaciona propiamente a lo de hombre y mujer, a la familia nuclear tradicional. Esas luchas alcanzadas propiamente desde la centralidad, desde el Bogotá y las ciudades capitales, donde hay mucho lobby en el Congreso, la aceptación. Hoy por hoy tenemos 2 ministras, por ejemplo, que son lesbianas, y eso ha logrado que a través de esa figura, donde hay personas que han logrado escalar en las esferas políticas y científicas, y demostrar que no es una enfermedad ni un limitante para lograr cualquier, digamos, triunfo o desarrollo en cualquier campo. Entonces es culturalmente un asunto que le toca a la sociedad, propiamente a estos grupos organizados del LGTBI, en este caso los grupos que tienen proyecciones políticas y de alguna manera organizativas, lograr demostrar y afincar que efectivamente esa categoría que sigue estando cargada, ese mismo concepto de homosexual sigue teniendo una carga muy fuerte dentro de la sociedad colombiana, de enfermos o como si tuviesen alguna desviación, es un concepto que tiene que elaborarse a través de los triunfos de esos mismos grupos. Ya hoy por hoy, para lo laboral, cualquier desarrollo dentro de la sociedad no es una limitante pertenecer a alguno de estos grupos como homosexual o como lesbiana o como cualquiera que sea, digamos, su identificación. Ahora bien, lo que tiene que hacer la sociedad es reconocer que el derecho que tenemos cada uno es a reconocer, a convivir y a tolerar y a respetar los ciudadanos que conviven en nuestro entorno. Por esa vía entendemos entonces que la única limitante para el desarrollo de los derechos del ser humano es la no afectación del derecho de los demás. Hoy por hoy ya es reconocido que los homosexuales y su existencia, por el hecho de estar conviviendo con nosotros, no están afectando ningún derecho. Ahora bien, la lucha ideológica de estos grupos es convencer a la Iglesia y a los conceptos religiosos que efectivamente son seres humanos, que hacen felices a otros seres y que pueden ser productivos y que pueden lograr irradiar posibilidades muy positivas dentro de la sociedad colombiana. La Constitución ya nos ha reconocido desde hace mucho tiempo, desde el 91, el desarrollo de la libre personalidad. Ya ellos tienen un contexto base con el cual pueden decir que están enmarcados y se sienten parte de la Constitución. Ahora ellos quieren definitivamente ser reconocidos dentro de los textos jurídicos como familia, poderse casar, poder adoptar. Esa lucha está en la mesa, está planteada con muchas demandas para la posibilidad de que sea aceptado el matrimonio o equiparado el matrimonio de homosexual al resto del matrimonio que conocemos como tradicional, pero ya han venido por esa vía jurídica aceptando. ¿Qué toca hacer en lo educativo? Hacerle pedagogía a que lo que importa aquí es el tema de la dignidad. Los seres humanos ya pertenecemos a la raza humana por el mero hecho de ser personas. No necesitamos ningún reconocimiento oficial para ser aceptados dentro de la sociedad. El mero hecho de existir, de respetar las normas, ya nos hace parte de esta sociedad. Este grupo del que hablamos, ya por ese mero hecho de subsistir, de hacer parte, de tener una identidad, hacen parte de la nación. Corresponde a las familias, es una generación completa a la que le va a tocar de aceptarlos y no señalarlos y no puntualizarlos. Hoy es una lucha al interior de los centros educativos, dejar de estar señalando o contando o identificando cuántos homosexuales pertenecen a una institución educativa. Ya eso va a venirse aceptando porque los jóvenes van creciendo y van viendo que ser homosexual no es una enfermedad y que no se contagie, y que convivir con ellos lo que nos hace es aprender, porque son seres humanos maravillosos, porque son seres humanos
demasiado afectivos y amorosos, que entregan a la sociedad una forma de existencia totalmente afectiva y respetuosa. Nosotros hemos construido un concepto demasiado conservador que siempre sale y que siempre tratamos en ese aprendizaje inicial de las familias a ocultarle a los niños de la existencia de esta población. Ahora hay que hacerlo en la pedagogía escolar, hay que decirle a ellos que existe una familia tradicional, pero existen muchas familias, existe una persona, siempre nos graficaron el papá, el macho, fuerte, con una voz ronca, posesivo, administrador. Ahora ya que vemos a personas como la directora del Instituto Humboldt, a Brigitte, que es una persona exitosa, un transgenerista, exitosa, es un científico, representa un instituto que es el que da las pautas y las líneas de todo lo que pertenece a todo este tema de los ecosistemas, es una persona respetada y consultada en el país. Si logran entender que personas como él, que tiene uno de los cargos más importantes en el tema de la biología y puede desarrollar y puede entregarle tanto a la sociedad colombiana y a los niños les explican qué es él y de dónde surgió y por qué su actitud y por qué tomó su decisión, entendemos que ser homosexual no es una limitante para alcanzar el éxito. Tenemos una práctica ya desarrollada, unos conocimientos mínimos sobre cómo asimilar en la sociedad todas estas nuevas categorías de familia, toca la pedagogía y la aceptación. Todavía en el campo rural, que no alcanza a llegar, digamos, como todas estas experiencias exitosas y todas estas categorías y todos estos conceptos, es una lucha también para que la sociedad rural entienda, porque dentro de los estudios que presentan de todo el tema de la homofobia es el campo y la ruralidad y la periferia la que todavía sigue sin aceptar las familias tradicionales de la zona rural, que no es una enfermedad. Muchos relatos sobre violación a derechos de los homosexuales son provenientes de la zona rural, porque obviamente son personas que en su formación y su lejanía de la información de la ciudad no van a aceptar un hijo homosexual en la casa. Entonces es una pedagogía que se tiene que irradiar a través de lo institucional, los establecimientos educativos, así como se ha ido eliminando las nociones únicas y religiosas del cristianismo, donde ya la gente ha venido y los profesores de religión y los profesores de sociales han venido aceptando que Colombia es un país plural, laico. Asimismo se va a introducir poco a poco como todos estos conceptos a la escuela. Entonces a la escuela y a las nociones culturales las que les va a tocar hacer esa ruptura con toda esa negación de estas personas que de entrada hacen parte de esta sociedad. Podríamos decir que puede haber una liberación un poco de la iglesia y del cristianismo con la aceptación de estas personas en cargos de poder. Ya hemos venido rompiendo barreras, ya hay ejemplos de éxito y ya hay posibilidades de no sentir temor para las personas que tienen hijos, que van viendo su decisión personal y que van aceptándose. Ya es muy fácil manejarlo dentro de los hogares por la vía de la aceptación. Tenemos casos muy lamentables, el caso sonado en Bogotá del joven que se suicidó hace 2 años producto de sentirse discriminado en un colegio privado, y hay muchos casos de discriminación que podríamos enumerar frente a la gente que lleva a los extremos a estas personas que deciden reconocer su identidad. Pero también tenemos muchos ejemplos en instituciones como la Policía Nacional, en instituciones como la Iglesia de ministros que han renunciado porque han reconocido que efectivamente también le pueden servir a Dios desde otros espacios, pero que han reconocido que su identidad y su gusto es distinto al resto de la gente. Entonces, lo primero es aprender a hacerle pedagogía al reconocimiento de los derechos y de la diversidad. Lo segundo, entender que estos seres humanos no son de otro planeta, nacieron de familias, padres y madres como nosotros, y conviven bajo la misma constitución que todos tenemos, tienen el mismo derecho, y que vamos a ir construyendo poco a poco una sociedad tolerante,
inclusiva, respetuosa y plural. Y yo creo que eso puede ser 20 o 30 años donde Colombia va a sacar prácticamente de su rumor y de su comentario siquiera la mención de la palabra homofobia como una historia contada del pasado, porque ya vamos a entender que efectivamente nuestros problemas no es saber qué personas asumieron ser homosexuales o no, nuestros problemas y problemas comunes a nosotros son otros, es el agua, el oxígeno que estamos contaminando, las ciudades que crecen desmedidamente, la movilidad, no si un homosexual decide casarse o no, decide adoptar o no. Nuestros problemas van a pasar de ese plano moral de que necesitamos salir a un plano efectivamente más de bienestar, donde lo que va a importar es asuntos de la sobrevivencia y de la felicidad humana, no asuntos morales, de prejuicios y que están enmarcados a la iglesia. Mecanismos de participación de la población LGBTI. Es Juan Felipe Palacio Restrepo. En este momento estoy dirigiendo el área de patrimonio de la Casa Municipal de la Cultura y quisiera hablar algo sobre la participación y los procesos de formación o de inclusión social que tienen las comunidades que se han ganado a partir del año de 1991, cuando se desarrolla la nueva constitución para nuestro país. La constitución del 91 para lo que ha servido fundamentalmente es para abrir una serie de espacios y de roles que han permitido que la población pueda participar activamente de una serie de hechos y situaciones que antes no se podían vivir o hablar ampliamente en nuestra nación. Ejemplo claro, un tema particular, juventud. Antes de la Constitución del 91, los jóvenes eran tratados como un grupo de subversivos o una enfermedad social, porque a ellos se les atribuía pues como todas las situaciones de drogadicción, de problemáticas, de destrucción del espacio público o su amueblamiento. A partir del 91 se empiezan a ofrecer una serie de ampliaciones de participación social, permitiendo por ejemplo la construcción o la creación de la Vicepresidencia de la Juventud, donde se empiezan a generar procesos en todo el país, en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, frente a la necesidad de generar unos espacios políticos reales para los jóvenes. Ejemplo claro, la creación de la Ley 375 de Juventud en el año 94 y su reglamentación el año posterior, en el 95, que generan lo que es el CMJ, Consejos Municipales de Juventud, que permiten a través de esos consejos municipales la participación directa de los individuos y de los sectores organizados frente a las posiciones del desarrollo de las localidades. Esa es la invitación, por ejemplo, si hablamos del tema de diversidad sexual. Siempre ha sido un mito hablar de homosexuales, gays, lesbianas, transexuales, pansexuales, que me vengo a enterar del término, que lo amplío un poquito, que es la persona que se enamora del aura o del karma del otro sin importar el sexo. Me parece muy raro el término, pero existe, ¿cierto? Entonces esa gran diversidad que existe en el mero tema sexual y las connotaciones que ha tenido nuestra nación, que son muy conservadoras en el pensamiento, están marcados mucho por la iglesia, de unos principios muy dogmáticos, hacen que ciertos sectores y segmentos de la población sean invisibilizados o sean tratados como enfermedades o como desechos sociales, a pesar de que estas personas tienen un gran potencial. Son grandes diseñadores de moda, grandes actores, artistas, pintores, escultores, son los que han llevado de pronto a niveles diferentes la visión de la estética, ¿sí? Y lo que les falta es organizarse, aprovechar los instrumentos que está generando el Estado, ahora el Estado actual con la Constitución del 91 y las reformas que se le han generado a lo largo de estos ya más de 20 años que tenemos de la Constitución, pero les ha faltado es organizarse.
¿Cómo organizarse? A través de redes, a través de grupos que busquen e incentiven el trabajo que ellos realizan y que se dignifiquen como seres humanos y como personas, demostrarle a una sociedad que de pronto está un poco enceguecida de que no son una enfermedad, que no son un bicho raro, de que no son un subproducto de una sociedad, que son parte de la sociedad, que son un producto real y que pueden aportar a solucionar los problemas que tenemos en cada una de nuestras comunidades. Esa es la invitación, a que se reúnan, se organicen, que aprovechen ahora lo que se está generando en todo el país, que son las semanas de la diversidad, ¿sí? No llegar al extremo de volverse en contra de una cantidad de normas, por ejemplo lo que pasa respetando mucho los desfiles que realiza la comunidad gay, pero que pasan y rayan un poco con el respeto. No hay que desnudarse para demostrar lo que uno es. Hay que demostrarles a través del discurso, a través del trabajo en las distintas áreas, de organizarse, de hacer eventos culturales, artísticos y sociales que demuestren cuál es la comunidad de la diversidad sexual y cuáles son los potenciales que tiene y cómo ayudar también a las personas que están en una situación precaria, por decirlo de alguna forma, a que surjan y sean parte de la solución a los conflictos que tiene nuestra sociedad. A continuación, testimonios de vida de personas que han sido discriminadas, juzgadas y excluidas, las cuales han presenciado todo el proceso de aceptación de su condición sexual. Para los que no me conocen, mi nombre de pila es Jorge Eliezer, pero mi nombre de mujer es Paola Andrea. Mi vida, como digo tanto, hay vidas fuertes, como vidas difíciles, como vidas fáciles, ¿cierto? La de la reina fue una vida muy fácil, la mía, como Paola, fue la cosa más difícil de este mundo. Y me considero y les digo que me siento orgullosa de haber sido una de las que lanzó este vuelo, de que los medios aceptaron. Mi vida fue tan dura que tengo una familia que todavía en mi edad de 53 años me desprecia, mas sin embargo sigo saliendo adelante con lo que soy. Les digo, en el tiempo de nosotros fue muy duro ser homosexual. Ser trans, durísimo. Hola, mi nombre es Johanna Guerra, también conocida como la Flower. Tengo 24 años, soy artista, diseñadora de modas, bailarina, DJ y también me desenvuelvo como activista de la comunidad LGBT. Lucho todos los días porque mi comunidad sea respetada, sea vista con otros ojos desde la sociedad en general. Bueno, un mensaje desde la dignidad y los derechos humanos, pues que todos somos seres humanos, todos llegamos a este planeta siendo totalmente dignos de cualquier cosa. Somos seres humanos que sentimos, somos seres humanos que amamos, somos personas que somos familiares, somos hijos, somos padres, somos hermanos, y esto nos hace personas de bien. Y eso es lo que tenemos que aprender a respetar. Tenemos que aprender también a exigir nuestra dignidad como seres humanos, porque el solo hecho de haber nacido de una madre nos hace personas, y eso no nos lo puede negar absolutamente nadie, porque independientemente de nuestra sexualidad, de nuestra preferencia, de nuestra identidad, somos seres humanos que nos desenvolvemos en un mundo común y corriente, y que lamentablemente, debido a la falta de apoyo y a la falta de oportunidades, nos toca optar por la prostitución y por otros oficios que lamentablemente no son para nada bien vistos, pero de ahora en adelante eso es lo que vamos a lograr, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a generar una lucha constante para que nuestra dignidad y nuestros derechos sean cumplidos. Como seres dignos somos merecedores del derecho a la vida, a la libertad y a la educación, a la cultura y el trabajo, a la vivienda y a construir una familia, a tener una alimentación saludable y al respeto.
Debemos poder elegir nuestro destino, nuestra vocación, nuestras ideas, con el único límite del respeto a la dignidad de los demás.